Buen día, Auxi. Ya comenzaremos de una vez. En esta clase vamos a ver lo que es límites exponenciales. Lo último que vamos a ver de límites. Ya. Entonces, para este tipo de límites se puede presentar estos tipos de indeterminación. La indeterminación 1 a la infinito, 0/0, 0 elevado a la 0. Cualquiera de estos tres. Y para levantar estas indeterminaciones es necesario llevar los límites a estos conocidos, a este o a este otro o a este otro. Estos tres son los más principales. Este último es un caso de este otro, del tercero. Cuando este valor, este número A es conocido y es el número neperiano, el número E. Ya, entonces, a ver, intentaremos acá uno evaluarlo. La variable u tiende a cero, ¿no? En ese límite. Sería entonces 1 más 0 elevado a la 1/0. Eso sería, a ver, acá, aparte lo haré. Límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1/u. Eso evaluándolo sería 1 elevado a la 1/0. Nosotros sabemos, pero que una división entre cero no está definida en los números reales, pero en los límites, cuando el denominador tiende a cero, la división tiende a ser una cantidad muy grande que lo denominamos con infinito. Sería entonces una indeterminación al evaluarlo directamente, pero esto se ha demostrado con anterioridad. Bueno, se ha demostrado en libros está quizá esta demostración, no para poder directamente utilizarlo. Esto debido a que, a ver, fíjense, em, este valor tiende a cero, tiende a cero, se aproxima lo más posible a cero por izquierda y por derecha, pero no es exactamente cero, es un 0,0000001. A ver, entonces, haremos esto. Uno coma cero 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 uno elevado a la 1 entre 0,0000345 ceros 1. Realicen esta operación, a ver, esta operación en sus calculadoras con 5 ceros. ¿Cuánto sale? Alguien podría decir, ¿no? Que si el exponente es, perdón, si la base es 1, cualquiera sea el exponente, el resultado va a seguir siendo 1, ¿no? Como ocurre en estos casos. 1 al cuadrado va a ser igual a 1, 1 al cubo es igual a 1, 1 a la 100 es igual a 1. Acá el exponente está creciendo, ¿no? Cualquiera diría eso, pero en la parte de límites, este valor de la base no es exactamente 1, sino es 1 más una expresión muy, muy pequeña. ¿Alguien ya lo tiene el resultado de esto? Verifíquenlo. ¿Alguien?
¿Quién lo tiene? ¿Al quién? Sí, a mí me sale 2.718280, sí, más o menos. Está bien, está bien. Entonces, este valor es 2,71828046. Esto básicamente es el valor del número neperiano, ¿no? El número E. Sí, aproximadamente, ¿no? Cuando este valor tiende mucho más a cero, se aproxima más a cero, entonces toda esta expresión se aproxima más al número E, al número neperiano E. Lo mismo ocurre para cada uno de estos casos. Cuando U tiende a infinito, toda esta expresión tiende al número E. Cuando U tiende a cero, toda esta expresión tiende al logaritmo natural de A. Y este es un caso especial de este tercero. Cuando U tiende a cero, esa expresión tiende al logaritmo natural de E. Pero el logaritmo natural de E sabemos que vale uno, ¿no? Esto es igual a uno. Cuando U tiende a cero, entonces toda esta parte tiende a uno. Eso entonces sería la explicación. Esos límites vamos a utilizar. Un poco lo voy a reducir esto. Ahí, ya. Y para los límites exponenciales necesitamos conocer sus propiedades. No son propiedades de límites, son propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Lo voy a corregir cuando les envíe el documento. Sabemos, ¿no? Que el logaritmo, sea cual sea la base de la multiplicación de dos números, va a ser igual a la suma de sus logaritmos, ¿no? El logaritmo del primero más el logaritmo del segundo. Lo sabemos casi de memoria. El logaritmo de la división, lo propio, ¿no? El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo de una potencia, a elevado a la n. Este n puede bajar a multiplicar, ¿no? No sabemos también esta propiedad. Cuando la base y este número son iguales, el logaritmo va a ser igual a uno. El logaritmo, sea cual sea la base, pero de uno siempre va a ser cero. Digamos, el logaritmo en base 10 de uno va a ser cero, ¿no? Cualquiera sea la base. Cambio de base acá, otra propiedad de los logaritmos, sería el logaritmo de este número, ¿no? Del valor de A con la nueva base C, dividido entre el logaritmo de B en la nueva base, ¿no? La nueva base C. Y esta otra propiedad también, A elevado al logaritmo de A, la base y este valor son iguales, ¿no? Entonces todo esto va a ser igual a B. Esas propiedades de los, los logaritmos vamos a utilizar para resolver límites exponenciales. Ahora de una vez realizaremos algunos ejercicios. Entonces resolveremos el siguiente límite. Límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión. Acá, observen algo muy importante. En nuestros ejercicios anteriores, en nuestros problemas anteriores, el exponente siempre era una constante. En este caso es una función, depende de la variable x, de la variable del límite. En esos casos es que existen los límites exponenciales, cuando el exponente ya es una función. Tenemos entonces algo así, ¿no? Límite cuando x tiende a x sub 0, a algún valor x sub 0 de una función f de x elevado a la otra función g de x. El exponente es una función, ¿ya?
Propiedades de límites, entonces, eso va a ser igual al límite de la base. Límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x elevado a el límite del exponente. Límite cuando x tiende a x sub 0 de g de x. Y eso va a ser igual a L1 elevado a la L2, ¿no? L1 para la base y L2 para el exponente. Ya, entonces, primero lo que debemos hacer es siempre evaluar, ¿no? Siempre evaluar el límite, verificar que existe indeterminación o no. Entonces lo reescribiré acá bajo nuestro límite. Límite cuando x tiende a infinito de x más 2 sobre 2x menos 1. Aplicando esa propiedad de una vez, pero elevado a límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado. Ya. Evaluamos entonces. El límite va a ser igual a... Acá no tenemos un límite al infinito en la parte de la base. Límite al infinito. El grado del numerador y el grado del denominador son iguales, ¿no? Nos recordaremos un poco de los límites al infinito. Grado numerador y grado denominador son iguales. Entonces el límite va a ser la división de estos dos números, ¿no? 1 entre 2. Entonces eso sería, al evaluar, 1/2 elevado a... Ahora, para esta otra parte, al evaluar esa otra parte, x tiende a infinito. Infinito al cuadrado sería, pero infinito al cuadrado sí que va a ser una cantidad muy grande, ¿no? Lo representamos como infinito. Ahora, ¿esto será indeterminación? 1/2 elevado a una cantidad muy grande. ¿Será indeterminación? Sería como dividir 1/2 elevado a la 10.000. O 1.000.000 puede ser, no lo sé. Esta parte del exponente tiende a una cantidad muy grande. No, más grande que este número. Entonces, ¿cuánto es esto? 1/2 elevado a la 10.000. ¿Ok? A mí me sale 0, Oxy. Cero, está bien, ¿no? Cero. Entonces, este valor sería 0. Ya. Está bien, entonces. Ese es el valor del límite. Entonces, en este caso no existía indeterminación. Observen eso muy bien. Esta parte no sería como multiplicar 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Sí? Esto infinito, ¿no? Muchas veces. Una gran cantidad de veces. Y la multiplicación va a tender a 0. Por eso que te sale 0. O cercano a 0. Por ello. Entonces, en este caso, este límite en particular no era, no tenía indeterminación. Ya estaba determinado. Cuando x tiende a infinito, toda esta expresión tendía al valor de 0. Primero, entonces, no es importante verificar que existe indeterminación o no. Ahora pasaremos a otro problema. Límite cuando x tiende a infinito de esa expresión. Entonces, no, lo primero que hacemos es evaluar.
Tenemos acá entonces base exponente, ¿no? El límite va a ser igual a el límite de la base elevado a el límite del exponente. El límite de la base es un polinomio de grado 2 en el numerador y en el denominador, ¿no? Y cuando x tiende a infinito, la base va a tender a 1/1, ¿no? La división. La base va a tender a 1. Cuando x tiende a infinito, el exponente va a tender a infinito, ¿no? Infinito al cuadrado. Existe entonces acá indeterminación. Hay que levantar la indeterminación. ¿Cómo levantamos? Aplicamos límites exponenciales. Nosotros sabemos que el límite cuando la variable u tiende a infinito, ¿no? Un límite que ya les he presentado antes, de 1 más 1/u elevado a la u, eso va a tender al número neperiano, ¿no? Al número e. Entonces, tenemos que hacer una comparación. Para aplicar este límite, sí o sí existe acá el valor de 1. Y en nuestro límite no existe, ¿no? En la base, no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. L va a ser igual al límite cuando la variable x tiende a infinito de, en la base nos vamos a jugar ahora, en un momento, 1x cuadrado. Ah, perdón, x cuadrado. Ya. X cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 2. Positivo, ¿no? Positivo. Ya, esa es la base entonces. Hasta ahí no estamos haciendo nada. Para hacer aparecer este 1, sumamos 1 y restamos 1 y no afectamos en nada. Ahora un poco reescribiremos nuestro límite para asemejarnos a este, para aplicar. Entonces, el límite va a quedar en lo siguiente. Límite cuando x tiende a infinito de ese 1 que ya hemos hecho aparecer, más, operaremos ahora esta otra parte, estos dos términos. Mínimo común denominador entonces, x cuadrado menos 2. Y en el numerador me quedaría x cuadrado más 1, operaciones algebraicas, menos x cuadrado menos 2, todo elevado a la x al cuadrado. Un poco más reescribiremos acá, ¿no? Haciendo afectar el signo, negativo x cuadrado, positivo x cuadrado, podemos simplificar. 1 positivo 2, 3, ¿no? Solamente nos quedaría 3 en el numerador. Entonces, acá sería límite cuando x tiende a infinito de 1 más, en el numerador solamente nos quedaría 3 y en el denominador x cuadrado menos 2 elevado a la x al cuadrado. Ya. Entonces, realizaremos la comparación, ¿no? Aquí está el 1 más este 1, ¿no? No es 1, es 3, de hecho, no lo tenemos que reescribir. Y eso primero haremos. Haremos hacer aparecer este 1 en el numerador. Entonces, ese es nuestro límite. Podemos reescribirlo de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado menos 2
eso sobre 3 elevado a la x al cuadrado. ¿Esto por qué? Acá, ¿no? Si multiplicamos extremos con extremos y medios con medios, 3 multiplicado por 1 iría al numerador, ¿no? Y obtendríamos lo de acá. Es por ello, ¿no? Operaciones algebraicas nomás, ¿no? Es muy importante, ¿no? Las operaciones algebraicas. Entonces, ya lo tenemos, ¿no? Este 1, este valor de u. En nuestro caso, ese valor de u sería toda esta expresión, todo lo que está acá. Eso sería u elevado a la u. Solamente tenemos acá x al cuadrado, ¿no? Hay que hacer aparecer esta expresión y esta expresión tienen que ser iguales para poder aplicar el límite. Ya entonces habíamos dicho que esto va a ser u, la parte del denominador, y esta expresión también tiene que estar en el exponente. Entonces lo reescribimos de esta manera. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado menos 2 sobre 3 elevado a la aquí está entonces x al cuadrado. Hasta aquí no estamos afectando en nada. En el exponente entonces multiplicamos por x cuadrado menos 2 sobre 3. Estamos multiplicando, tenemos que dividir su inversa, ¿no? Su inversa es 3 sobre x cuadrado menos 2. ¿Sí? Y así no afectamos en nada, ¿no? En el exponente. En el exponente. Este con este se simplifica, ¿no? Ya ahora un poco mejor lo reescribiremos. El límite quedaría como límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado menos 2 sobre 3 elevado a la x cuadrado menos 2 sobre 3 multiplicado por, esto lo reescribiremos. Ya, ahora esta parte lo reescribiremos como 3x cuadrado sobre x cuadrado menos 2 y paréntesis para no confundirnos. Ahora, yo lo veo de esta manera. La base es un número A, todo esto es A. Tenemos acá luego la multiplicación en el exponente. B multiplicado por C. Esto es B y esto es C. Esto propiedades, ¿no? Propiedades de los exponentes podemos reescribirlo como A elevado a la B y todo ello elevado a la C, ¿no? Propiedad de los exponentes. Y ya lo haremos nomás. Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado menos 2 sobre 3 x cuadrado menos 2 sobre 3 todo ello elevado a 3x cuadrado sobre x cuadrado menos 2. ¿Sí? A, B y C.
Ahora sí, aquí, en esta parte, aplicaremos nuestro límite. ¿No? Nuestro límite era el límite cuando la variable u tiende a infinito de 1 más 1 sobre u elevado a la u. Eso es igual al número e. Entonces, cuando x tiende a infinito, toda esta parte que está dentro del corchete tiende a el valor de e, ¿no? Del número e. Y cuando x tiende a infinito, el exponente, ¿a qué valor va a tender, no? Aplicamos aquí propiedades de límites. Propiedades de límites, ¿no? Esta propiedad aplicamos. ¿Dónde está? Esta propiedad, ¿no? Esa propiedad. Primero estamos evaluando en la base y luego vamos a ver a qué valor tiende el exponente. Ya, haremos. Los micrófonos pueden apagar, por favor. Ya, entonces haremos. El límite va a ser igual a... Entonces, ¿no? Como habíamos dicho, la base tiende al número e y el exponente vamos a saber a qué valor tiende. Entonces, multiplicado por el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado sobre 3x cuadrado sobre x cuadrado menos 2. El límite entonces tiende finalmente a el número e elevado a, acá entonces no, cuando x tiende a infinito, la base tiende a y. Y acá, en el exponente, tenemos un límite que tiende al infinito de la división de dos polinomios, ¿no? Esto ya lo sabemos resolver. Ambos polinomios son de mismo grado, son de grado 2. El límite entonces va a tender a la división de estos dos números, ¿no? 3 entre 1, directamente, ¿no? Al resolver ese límite, 3 entre 1. El límite entonces finalmente vale e elevado al cubo. Y esa sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Un poco más abajo esto. ¿Dudas, preguntas? Esto entonces estamos aplicando ahí. Propiedades de límites, ¿no? Todo está basado en propiedades. Ya. Resolveremos más problemas para que se comprenda mejor. Ahora resolveremos este otro límite cuando x tiende a 0 de toda esta expresión. Otra vez, ¿no? Fíjense, acá en el exponente ya es una función de x. Ya no es constante, como nuestros anteriores ejercicios, ¿no? De las anteriores clases. X tiende a 0, entonces, evaluaremos la base, ¿a qué valor va a tender? Sería entonces coseno de 0 entre coseno de 0. El coseno de 0 es, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? De memoria, coseno de 0, ¿cuánto es? Coseno de pi medios, coseno de 0, coseno de pi. Es valores de memoria, tienen que saber. ¿Cuánto es el coseno de 0? Uno. 1, ¿no? Al evaluar entonces, coseno de 0, 1. Coseno de 0, 1. 1 entre 1 es 1, ¿no? 1 en la base y en el exponente. X tiende a 0. Sería entonces acá 0, ¿no? En el denominador. 1 entre 0, la división tiende a infinito, ¿no? Cuando existe división entre 0.
Entonces tenemos acá indeterminación. 1 elevado al infinito. Hay que resolver, hay que levantar la indeterminación. En este caso, pero el límite tiende a cero. No tiende a infinito, ¿no? Como en nuestro anterior ejercicio. Entonces podemos aplicar este límite. Límite cuando u tiende a cero de 1 más u elevado a la 1 sobre u. Eso sabemos que tiende al valor de e, el número e. Resolvemos entonces nuestro límite. Límite cuando x tiende a cero de... Aquí entonces, ¿no? En la base no existe este 1. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Sumamos 1 y restamos 1, ¿no? Es la clave para, para exponenciales, para este tipo de ejercicios. Sumamos 1, coseno de x, coseno de 2x, y restamos 1 y no afectamos en nada. Elevado a la 1 sobre x al cuadrado. Operaciones algebraicas luego un poco más realizamos. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1 más, acá mínimo común denominador podemos obtener. En el denominador sería coseno de 2x y en el numerador coseno de x menos el coseno de 2x elevado a 1 sobre x al cuadrado. Ya. Identificaremos entonces, acá está el 1. Esta expresión u va a ser toda esta parte, ¿no? Y 1 sobre u necesitamos para poder evaluar. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Habíamos dicho, ¿no? Que toda esta parte va a ser u. Todo eso va a ser u. Y para evaluar, multiplicamos por toda esa expresión, en el numerador y en el denominador. Y no afectamos en nada. Ay, ya. Cachito, por favor. Ahora sí. Entonces, multiplicamos por esa expresión, numerador y denominador, no afectamos en nada, ¿no? Un poco reescribimos luego. Límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x menos el coseno de 2x sobre coseno de 2x, que es u. Un poco reescribimos eso, 1 sobre u multiplicado por u sobre x al cuadrado, ¿no? Así. De hecho, tendríamos que escribir todo esto, ¿no? Acá, en acá, toda esta expresión acá, toda esta expresión acá. Sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, pero nos tardaríamos bastante tiempo. Sería lo ideal. Y ya, entonces sabemos, pero cuando x tiende a 0, este valor tiende a 0 y este valor también tiende a 0, ¿no? Al tratarse de lo mismo, fíjense, x tiende a 0. Coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1, ¿no? Tendríamos acá 1 menos 1 al evaluar. Coseno de 0 al evaluar es 1. 1 menos 1 es 0, ¿no? 0 numerador y 1 denominador. 0 entre 1 es 0, ¿no? Toda esta expresión tiende a 0. Toda esta parte tiende a 0. Aplicamos entonces nuestro límite. El límite va a ser igual a
Todo esto, entonces, cuando x tiende a 0, todo eso, toda esa parte va a tender al número e, al número neperiano. Más abajo lo haré. Eso va a tender al número e, multiplicado por el límite cuando x tiende a 0 de, solamente nos quedaría esta parte, ¿no? U es coseno de x menos el coseno de 2x sobre coseno de 2x. Y todo sobre x al cuadrado. En eso entonces se resumiría a resolver nuestro límite. Todo ese límite está en el exponente también, un poco más arriba. Sí. Ya. Ahora ahí Sí. lo que nos quedaría sería Ya. e Ya. límite cuando x tiende a 0. Acá extremos con extremos, medios con medios. Numerador sería 1 por el coseno de x, coseno de 2x. Ya. La multiplicación. En el numerador nos quedaría coseno de x menos coseno de 2x. Y en el denominador sería la multiplicación de los medios, ¿no? X cuadrado con coseno de 2x. Sí, le cuento que sí, jefe, porque le cuento que hasta las 12 ha estado la lluvia, incluso ya hemos estado durmiendo porque Eso entonces sería nuestro límite. Cuadril terminado de jugar. Ahora, acá no. Tenemos un límite trigonométrico. Ya sabemos resolver también este tipo de límites. Lo denominaremos L1, es el límite. E elevado a la L1. L1 lo resolveremos aparte. L1 va a ser igual a límite cuando x tiende a 0 de el coseno de x menos el coseno de 2x sobre x cuadrado Ya nomás le damos el por porcentaje el como coseno de 2x. Esto que vaya abajo. sí. A ver, si evaluamos, les había dicho, no, coseno de 0 es 1, Ya. coseno de 0 es 1, 1 menos 1, 0 en el numerador, x tiende a 0. Acá sería 0 al cuadrado, 0. Sí, y 0 justo en mi multiplicado por cualquier expresión como que entonces, va a ser primero 0. debería usar el círculo por eso, Pueden apagar sus pues, micrófonos, por ir favor. como el encargado de la Abdul, ¿no? Coca. Y nada, no había le he dicho que la realidad ya es nada. Bien, le he dicho entonces, estaban entrando y Ya. Hay que resolver entonces este límite trigonométrico y resolvemos nuestro problema. Límite trigonométrico, ya sabemos cómo resolverlo también. X tiende a 0, coseno de x, restamos 1 y sumamos 1 y no afectamos en nada. Menos el coseno de 2x sobre x al cuadrado. Límite cuando x tiende a 0 de... Acá de estos dos términos factorizamos el signo. Nos quedaría menos 1. 1 menos coseno de x nos quedaría, ¿no? Y agrupamos estos dos. 1 menos coseno de 2x, ¿no? Entonces sería más 1 menos el coseno de 2 veces x.
Todo sobre x al cuadrado. Uno sobre x al cuadrado distribuimos entonces a la suma. Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 menos 1 multiplicado por 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado más 1 menos coseno de 2x sobre x al cuadrado. Cuando x tiende a 0 es un límite trigonométrico, toda esta expresión va a tender al valor de un medio al evaluarlo. Cuando x tiende a 0, esta expresión, ¿no? ¿A qué valor tenderá? 2x, ¿no? Tiene que ser igual acá para poder aplicar este límite, ¿no? Este límite especial para límites trigonométricos. Límite cuando u tiende a 0 de 1 menos el coseno de u sobre u al cuadrado. Eso sabemos que tiende al valor de un medio, siempre y cuando este valor y este valor sean iguales. Acá no son iguales para aplicar. ¿Qué es lo que podemos realizar? Multiplicamos por 2 al cuadrado en el numerador, dividimos entre 2 al cuadrado en el denominador y no afectamos en nada. Y acá paréntesis o corchetes para no confundirnos. Esta es multiplicación. Ahora el límite 1 quedaría como sigue. Evaluamos. X tiende a 0, menos 1 que es constante. X tiende a 0. Toda esta expresión tiende al valor de un medio. Esa expresión, ¿no? Más 4. 2 al cuadrado es 4. X tiende a 0. Toda esta expresión tiende al valor de un medio. Todo eso va a tender al valor de un medio. Y ese sería nuestro límite L1. Límite 1 entonces sería igual a... acá tenemos entonces menos un medio más 2. Menos un medio más 2 es 3 medios positivo. 3 medios positivo. Reemplazamos este valor de 3 medios acá para hallar nuestro valor de L. L entonces va a ser igual a E elevado a la 3 medios. Y este sería nuestra solución. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya, eso sería entonces, compañeros. Cuando x tiende a 0, toda esta expresión tiende a este valor. Y a la 3 medios. ¿Dudas, preguntas? Sí, una consulta. En la parte donde ha empezado a evaluar el exponente, el límite del exponente, en el denominador, ¿cómo lo ha hecho perder el coseno de 2x? ¿En dónde acá al evaluar? Más abajo, más abajo. Ah, ya. ¿A qué te refieres? Sí, 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 sí. Límites trigonométricos, ¿no? ¿Dónde está nuestra indeterminación? Este está causando 0 en el numerador. Y en el denominador, el que me está causando el 0 es este.
Pero si evaluamos esta función, esta otra función, el coseno de 2x, esto tiende al valor de 1, ¿no? Podemos ahí aplicar límites trigonométricos, bueno, propiedades de límites. Aquí lo voy a hacer. Límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos el coseno de 2x sobre x al cuadrado. Ahí está nuestra indeterminación. Y el otro, no lo podemos reescribir como 1 sobre coseno de 2x, ¿no? Pero por propiedades de límites, podemos reescribirlo como límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de 2x. Ahora acá evaluamos este límite que está determinado. Esto no, esto tiende al valor de x tiende a 0. Acá tendríamos entonces el coseno de 0 en el denominador. Coseno de 0 es 1. 1 entre 1 es 1, ¿no? Cuando x tiende a 0, entonces toda esta parte tiende al valor de 1. Y ahí desaparecería este coseno. Para hacerlo un poco más rápido, ¿no? O no escribir mucho. Ah, ya. Gracias. Porque acá no, aquí estaría nuestra determinación 0 sobre 0. ¿Otras dudas, preguntas? Continuaremos entonces. Límite cuando x tiende a pi cuartos de tangente de x elevado a la tangente de 2x. Evaluaremos. X tiende a pi cuartos. La tangente de pi cuartos, ¿cuánto es? 1. 1, ¿no? X tiende a pi cuartos. Acá entonces tendríamos pi cuartos por 2, ¿no? Sería pi medios. Acá, al evaluar. Tangente de pi medios es, en sus calculadoras les va a salir seguramente indefinido, no está determinado, o sintaxis es OR, quizá, pero la tangente de pi medios es infinito. Cuando, bueno, a ver, más adelante lo voy a intentar explicar cuando aparezca ese caso, la tangente de pi medios. La tangente de pi medios entonces tiende a infinito. Y existe indeterminación acá. Hay que levantar la indeterminación. Ya. Entonces acá el límite cuando x tiende a pi cuartos. ¿Qué es lo que hacemos entonces acá? Podemos aplicar este límite. Mm, Acá lo borraré. Límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1 sobre u. Eso sabemos que es igual al número e, ¿no? Aplicamos ese límite, entonces, límite cuando x tiende a pi cuartos de, sumamos 1 y restamos 1 en la base y no afectamos en nada. 1 más tangente de x menos 1 elevado a la tangente de 2x. Ya hemos hecho aparecer este 1. Luego, a ver, quiero que se den cuenta acá. Este valor y este valor siempre tiene que tender a 0 para que toda esta expresión tienda al número e.
Entonces, acá, en nuestro límite, x tiende a pi cuartos. Pero al evaluar, tangente de pi cuartos es 1. 1 menos 1 es 0, ¿no? Entonces, este valor, eso va a tender a 0 al evaluar. Nos falta toda esta expresión acá en el exponente para poder aplicar nuestro límite. Límite cuando x tiende a pi cuartos, entonces tendríamos acá 1 más tangente de x menos 1, 1 sobre tangente de x menos 1 multiplicado por tangente de x menos 1, no afectamos en nada, paréntesis, multiplicado por tangente de 2x. Ahora, acá, cuando x tiende a pi cuartos, todo este valor tiende a 1, este valor tiende a 0, ¿no? Tiende a infinito. 1 entre 0 e infinito. Entonces, cuando x tiende a pi cuartos, todo lo que está en amarillo tiende al número e, al número natural e, porque este valor, tangente de x menos 1, y este valor tienden a 0 cuando x tiende a pi cuartos. Entonces, toda esa expresión va a tender al número e. Y el límite podemos reescribirlo como e a la límite, al límite 1. De hecho, lo reescribiremos así. Límite 1 elevado al límite 2. Límite 1 va a ser lo que está en amarillo y límite 2 va a ser lo que está acá. El límite 1 va a tender al número e y el límite 2 va a ser el límite cuando x tiende a pi cuartos de la tangente de x menos 1 multiplicado por tangente de 2x. Resolvemos el límite 2, resolvemos este límite y resolvemos nuestro problema. Hay que entonces resolverlo. Podríamos realizar un cambio de variable, ¿no? Realizar este cambio de variable z igual a x menos pi cuartos, ¿no? Como lo hemos hecho en límites trigonométricos, ¿no? Así para que la nueva variable z tienda a 0, ¿no? Como lo hemos hecho. Otra forma es de la manera siguiente. Se ha reducido entonces a resolver un límite trigonométrico, ¿no? Si evaluamos este límite, vamos a obtener esto. Es 0 acá, al evaluar. Y tangente de pi medios ahí sería tangente de pi medios, pero habíamos dicho que es infinito, ¿no? Tenemos la indeterminación entonces 0 por infinito. Acá, tangente de x menos 1 y la tangente de 2x, eso es una identidad trigonométrica. La tangente del doble ángulo es, entonces eso va a ser igual a 2 tangente de x entre 1 menos tangente de x. Esta es una identidad trigonométrica. Y esto está en multiplicación. En multiplicación, estos dos. Entonces, acá observen tangente de
x menos 1, 1 menos tangente de x. Es algo similar, solamente que el signo, ¿no? El signo no podemos simplificarlo solamente por el signo. Si factorizamos, pero de ahí un menos 1, vamos a obtener lo siguiente. Factorizaremos un menos 1 acá. Vamos a obtener 1 menos tangente de x multiplicado por 2 tangente de x. Y en el denominador, 1 menos tangente de x. Entonces, este es el que me está causando el 0 en el numerador. Y este también me está causando el 0 en el denominador. Es el que me está causando la indeterminación. Al simplificarlo ambos, vamos a levantar la indeterminación. Lo que nos quedaría sería límite 2 igual a límite cuando x tiende a pi cuartos de negativo 1. De hecho, perdón, es constantes, ¿no? 2 multiplicado por menos 1 es menos 2. Por la tangente de x, ¿no? Eso solamente nos quedaría al simplificar. Evaluando esto, sería menos 2. X tiende a pi cuartos. Tangente de pi cuartos sería, ¿no? Tangente de pi cuartos es 1. El límite 2 entonces nos quedaría como menos 2. Límite trigonométrico. Entonces ese sería nuestro límite 2. Finalmente, entonces, nuestro límite, habíamos dicho que va a ser igual a L1 elevado a L2. L1 es el número E y L2 vale menos 2. Y este entonces sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría nuestro problema. Ya. ¿Dudas, preguntas? Sí, en la parte de tangente o de la identidad trigonométrica de tangente del ángulo doble, en la parte de abajo no sería al cuadrado, 1 menos tangente al cuadrado de x. Ay, cierto. Tienes razón. Acá sería 1 menos tangente cuadrado de x, ¿no? La identidad trigonométrica. Ya, ya, ¿qué podemos hacer? Se corrige. Límite cuando x tiende a pi cuartos de... Entonces, ya acá factorizaremos. Menos 1. Nos quedaría 1 menos tangente de x. Y acá 2 tangente de x. ¿Qué más podemos hacer? Lo de abajo está... De hecho está bien, pero ya. Acá tenemos una diferencia de cuadrados. Esto de acá lo borraremos. Eso está mal, pero el mismo resultado nos va a salir. El resultado está bien, eso es lo bueno. 2 tangente de x. Acá tenemos una diferencia de cuadrados, como les había dicho. 1 al cuadrado menos tangente cuadrado de x. Eso va a ser 1 menos tangente de x multiplicado por 1 más tangente de x. Acá ahora, lo que me está causando la indeterminación, ¿no? 1 menos tangente de x, 1 menos tangente de x. Simplificamos eso y levantamos la indeterminación. Nos quedaría menos 2 tangente de x
dividido entre 1 más la tangente de x. Ya, eso nos quedaría. Evaluamos entonces, menos 2, tangente de pi cuartos es 1. Acá entonces en el denominador tendríamos 1 más x tiende a pi cuartos, tangente de pi cuartos es 1. Esto entonces está mal. Límite 2 nos quedaría entonces como menos 2 en el numerador y 2 positivo en el denominador. Al simplificarlo nos quedaría como menos 1, ¿no? Menos 1. Este entonces sería nuestro límite. Límite 2. Y nuestro resultado sería elevado a la menos 1. Ahora sí está bien. Gracias, compañero. ¿Cómo te llamas? Gracias por observarme. Cristian Lima, Auxi. ¿Qué dijiste, Cristian? Sí, Auxi, Cristian Lima. Lima. Sí, Ya, gracias. Te voy a considerar en alguna práctica o algo para ayudarte. Esa entonces sería nuestra solución. Creo que está bien. Creo que sí. Ya. Entonces resolveremos más problemas. Más rápido lo haremos esta vez. Em, hallar límite cuando x tiende a cero de toda esta expresión. Acá entonces al evaluar va a ser 1 a la infinito directamente, ya lo pueden ustedes hacer con calma. La base va a tender a 1 y el exponente va a tender a infinito. Ya, resolveremos entonces. Existe indeterminación. Y el límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de. Entonces acá, ¿no? La clave, sumar 1 y restar 1. Sumamos 1, 1 más tangente de x sobre 1 más seno de x. Uno sobre el seno cuadrado de. Ah, perdón, acá me falta el 1. Estamos sumando 1 y tenemos que restar 1. Y no afectamos en nada. El límite quedaría como límite cuando x tiende a 0 de mínimo común denominador, operaciones algebraicas, 1 más seno de x en el denominador. Y en el numerador tendríamos 1 más tangente de x menos paréntesis 1 más seno de x. Entre 1 seno cuadrado de x. Un poco simplificamos acá. Este 1 positivo con este 1 negativo al distribuirlo. El límite nos quedaría como el límite cuando x tiende a 0 de 1 más. Numerador solamente nos quedaría tangente de x menos seno de x. Y en el denominador 1 más seno de x. Exponente 1 entre seno cuadrado de x. 1 entre el seno cuadrado de x.
X tiende a 0, entonces toda esta expresión va a tender a 0. Eso va a ser U para nosotros, para poder aplicar el límite exponencial. En el exponente tiene que haber 1 sobre U. Estamos dividiendo, tenemos que multiplicar para que no afectemos en nada. No toda esta expresión tenemos que multiplicar y dividir. Y nos quedaría como sigue. Toda esta parte entonces de amarillo, toda esa parte tendería al número E. Toda esta parte, no, perdón, al número E, toda esa parte. Y solamente nos quedaría evaluar esta otra parte, ¿no? Sería entonces acá E elevado a L1 de acá. Y L1 es igual al límite cuando X tiende a 0, cuando la variable X tiende a 0, ¿no? Propiedades de límites. Eh, lo reescribiremos como 1 sobre seno cuadrado de X multiplicado por U, pero U es tangente de X, con otro colorcito lo haré. U es tangente de X menos seno de X sobre 1 más seno de X. Todo eso es U. Para no confundirnos, paréntesis. Ya, aquí está U. Entonces, nuestro problema se ha reducido a hallar un límite trigonométrico. ¿Cuál es el que me está causando la indeterminación? X tiende a 0. Tangente de 0, seno de 0. Tangente de 0 menos seno de 0 es 0, ¿no? Al evaluarlo. En el numerador, entonces, el que me está causando la indeterminación es esto, toda esa expresión. Y en el denominador, X tiende a 0. Tendríamos acá entonces el seno de 0. El seno de 0 es 0, ¿no? 0 elevado al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. Este entonces es el que me está causando la indeterminación en el denominador. Y si evaluamos esta otra parte, X tiende a 0. Seno de 0 es 0. 0 más 1 es 1, ¿no? Esto ya está determinado. Esta función ya está determinado. Podemos entonces ahí aplicar límites, propiedades de límites. Y el límite 1 nos quedaría como límite cuando X tiende a 0 de tangente de X menos el seno de X sobre el seno cuadrado de X. Bien, ahí está nuestra indeterminación, ¿no? Si evaluamos acá nos va a dar 0 sobre 0, la indeterminación. Multiplicado por, ahora, la otra parte ya les había dicho, ¿no? Que ya está determinado. Multiplicado por el límite cuando X tiende a 0 de 1 más seno de X. El límite 1 entonces quedaría como el límite cuando X tiende a 0. Un poco mejor lo reescribiremos eso. Tangente de X es seno de X sobre coseno de X. Menos el seno de X. Eso en el numerador. En el denominador, seno cuadrado de X. Multiplicado por... Todo esto ya está determinado, ¿no? Al evaluarlo, el resultado nos va a dar que es igual a 1. Otro colorcito lo haré. Esa parte, al evaluarlo, todo esto es igual a 1. Y nuestro límite quedaría a resolver esta parte.
Acá entonces, acá tenemos dos términos. Ambos términos tienen un mismo factor, seno de x. Podemos factorizar de ambos el seno de x. Límite cuando x tiende a 0 de... Factorizamos seno de x. Vamos a obtener 1 entre coseno de x menos 1. Y en el denominador, seno cuadrado de x. Numerador, denominador. Podemos simplificar este seno de x con un seno de x de acá del denominador. Y reescribimos eso un poco mejor. Límite cuando x tiende a 0 de... En acá operaremos. Mínimo común denominador es coseno de x. Y en el numerador nos quedaría 1 menos coseno de x. Y acá en el denominador de toda esa fracción, seno de x. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios. Límite 1 nos quedaría como el límite cuando x tiende a 0. Numerador nos quedaría la multiplicación de todo esto, ¿no? Multiplicado por 1. 1 menos coseno de x en el numerador. Y en el denominador sería la multiplicación de estos dos, ¿no? Seno de x por coseno de x. Seno de x entonces acá, multiplicado por coseno de x sería, ¿no? Pero lo podemos reescribir como 1 entre coseno de x. ¿Sí? Los dos. Aquí entonces está nuestra indeterminación. Es el que me causa 0 sobre 0. Esto ya está determinado, ¿no? Ya lo podemos evaluarlo para no escribirlo de nuevo. Ya entonces, límite 1 va a ser igual a límite cuando x tiende a 0. Numerador 1 menos coseno de x. Denominador seno de x. Multiplicamos y dividimos entre x, numerador y denominador. Y no afectamos en nada. Y la otra parte, ¿no? Les había dicho que ya podemos evaluarlo. Al evaluarlo va a ser 1, ¿no? Cuando x tiende a 0, esta expresión va a tender al valor de 1. Y ya, entonces acá nuestro límite 1 quedaría como... Evaluamos entonces, cuando x tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 0, límite especial. Cuando x tiende a 0, esta expresión tiende al valor de 1, ¿no? Límite especial también, límite trigonométrico. Eso multiplicado por 1, así nomás lo podemos dejar. Nuestro límite 1 entonces quedaría como 0 entre 1. 0 entre 1 es 0. Ese sería el límite 1. Y finalmente, nuestro límite L, que es el que queremos hallar, sería igual a exponente a la L1, habíamos dicho que era, ¿no? L1 hemos hallado como 0. E a la 0 es igual a 1, ¿no? Entonces, E a la 0 es 1. Nuestro límite entonces finalmente vale 1. Y esa sería nuestra solución. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas, alguna observación que hayan hecho? Quizá. Ya continuamos entonces resolviendo más. Resolveremos ahora este otro límite.
Límite cuando x tiende al número a, algún valor a, constante, de toda esta expresión. Entonces acá evaluamos, tenemos entonces x tiende a la x. Al evaluarlo, ¿no? Sería a a la a menos a la a. Numerador 0, x tiende a menos a, 0 denominador. Existe indeterminación, entonces tenemos que levantar la indeterminación. Podemos utilizar este límite ahora, límite cuando u tiende a 0 de a la u menos 1 sobre u. Eso es igual a el logaritmo natural de a, ¿no? Límite especial que les he mostrado en el principio de la clase. Ya, podemos entonces eso utilizar. Para utilizar, pero necesitamos este 1. No tenemos acá. ¿Qué es lo que podemos realizar? Propiedades de los exponentes. Nosotros sabemos que una propiedad de los logaritmos, perdón, es no con otro x, no, x no. B al logaritmo de b, eso es igual a a, ¿no? Esto es una propiedad de los logaritmos cuando la base del logaritmo y esta parte son iguales, entonces equivale a este número, ¿no? Al número a. Realizaremos la operación inversa. Llevaremos acá. Y nuestro límite lo reescribiremos como sigue. Límite cuando x tiende a, que la base sea el número e, el número neperiano. Nos concentraremos en este primero, a la x. Eso lo reescribiremos como e a la logaritmo natural, ¿no? Base y la parte de la base y acá la parte de la base del logaritmo son iguales. Logaritmo de a la x, ¿sí? Toda esta parte equivale a la x, utilizando esta propiedad, ¿no? De los logaritmos. Menos, lo propio acá lo haremos lo mismo, e a la logaritmo natural de a la a. Y no afectamos en nada. Todo entre x menos a. Más propiedades de logaritmos. Acá, este x, ¿no? Por propiedades, este x puede bajar a multiplicar. Lo propio con este a, puede bajar a multiplicar. Y nos quedaría como límite cuando x tiende a de e a la x logaritmo natural de a menos e a la a logaritmo natural de a, todo sobre x menos a. Ya, un cachito por favor, esto lo voy a bajar más abajo. Ya, aquí entonces nos quedamos. Aquí estamos. Factorizaremos esta expresión e a la a logaritmo de a, ¿no? Operaciones algebraicas. Ambos tienen misma base, pero exponentes diferentes. A ver, lo veremos a grandes rasgos. Yo lo estoy viendo de esta manera.
A, bueno, que no sea A, que sea B elevado a la C menos B elevado a la D. Yo lo estoy viendo de esta manera. B es este número E y C es toda esta expresión del exponente. Y D es esta expresión. Entonces acá podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos por B a la D y dividimos entre B a la D y no afectamos en nada. Menos B elevado a la D. Ambos factores tienen bueno, ambos términos tienen un mismo factor común, es B a la D. Podemos factorizar B a la D. Lo que nos quedaría sería B a la C entre B a la D. Aquí es, no es B a la D menos 1. Sí. Si lo distribuimos esto acá y acá, vamos a obtener esto, ¿no? Esta parte. B a la D entonces. Acá tiene misma base, exponentes diferentes. Misma base, entonces exponentes se restan, ¿no? B a la C menos D, menos 1. Entonces esto, B a la C menos B a la D, podemos reescribirlo de esta manera. B a la D, B a la C menos D menos 1. Aplicaremos esto acá. Nos quedaría límite cuando X tiende a D. Factorizaremos E a la A logaritmo de A. Factorizaremos. E a la A logaritmo de A. Lo que nos va a quedar es E a la X logaritmo natural de A menos A logaritmo natural de A menos 1 al factorizarlo. Esta misma operación, solamente que un poco más directo. Todo sobre X menos A. Ya, ahora acá, E a la A logaritmo de A es una constante. Puede salir fuera del límite. El límite entonces quedaría como E a la logaritmo de A a la A, reescribiremos esta parte, constante, multiplicado por límite cuando X tiende al valor de A, de E a la X logaritmo de A menos A logaritmo de A menos 1 multiplicado por acá vamos a ver X menos A, ¿no? Si aquí lo mantenemos con 1 y 1 no afectamos en nada, ¿no? Tenemos lo de acá arriba. Pero para aplicar este límite especial, o este otro, ¿no? Que es un caso especial. Límite cuando U tiende a 0 de E a la U menos 1 sobre U. Eso habíamos dicho que va a ser igual al logaritmo, ¿no? Al logaritmo natural de este valor. Pero el logaritmo natural de E vale 1. En este caso, ¿no? Entonces toda esa expresión va a tender a 1. Ya, entonces para aplicar este límite, esta expresión y esta expresión tienen que ser iguales. Para nuestro caso, toda esta parte del exponente sería U. Todo eso sería U. ¿Qué es lo que debemos hacer para aplicar el límite? Tenemos que dividir esa expresión y multiplicar esa expresión y no afectamos en nada. Entonces, X logaritmo de A menos A logaritmo de A, X logaritmo de A menos A logaritmo de A.
Entonces todo eso sería u. Ahora aplicamos ese límite especial y a la u menos 1 sobre u. Eso tiende a 1. Entonces, solamente es necesario que este valor tienda a 0 y este valor tienda a 0. En este caso, cuando x tiende a, toda esta expresión tiende a 0. Lo mismo con esta otra expresión, ¿no? Tiende a 0. Y toda esta expresión va a tender al valor de 1. Y nuestro límite quedaría como... Acá entonces, ¿no? A la logaritmo de a a la a. Eso es propiedades de los logaritmos. Eso es a la a. Multiplicado por... Acá lo denominaremos L1 por L2. L1 es todo esto de acá. Todo eso de amarillo. Y L2 va a ser esto de verde. Entonces habíamos dicho que L1 va a tender a 1, ¿no? Va a ser el límite cuando x tiende a x logaritmo de a menos a logaritmo de a menos 1 sobre x logaritmo de a menos a logaritmo de a. Cuando x tiende a, esta expresión tiende a 0 y esta expresión tiende a 0. Y toda esta expresión va a tender al valor de 1, aplicando este límite, ¿no? Y límite 2 resolveremos parte. El límite 2 va a ser igual al límite cuando x tiende al valor a de toda esta expresión. Ya, entonces acá lo anotaremos nomás como está. X logaritmo de a menos a logaritmo de a. X logaritmo de a menos a logaritmo de a sobre x menos a. Si evaluamos va a existir indeterminación, ¿no? 0 sobre 0 va a ser la indeterminación. Factorizaremos logaritmo de a. Nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de logaritmo de a factorizamos de ambos términos del numerador. Lo que nos va a quedar es x menos a en el numerador y perdón, acá es x tiende a a. X tiende a a. Y en el denominador nos va a quedar x menos a, ¿no? Y aquí está el que me está causando la indeterminación. Simplificamos y eliminamos la indeterminación. Y el límite 2 va a ser igual a logaritmo de a, ¿no? Simplemente logaritmo de a. Al evaluarlo ya directamente. Logaritmo de a. Este entonces sería nuestro límite 2. Nuestro límite 1 vale 1, ¿no? Y nuestro límite L va a ser igual a la a multiplicado por el límite 1 que vale 1. Vale 1 nuestro límite 1 y eso multiplicado por el límite 2. El límite 2 vale logaritmo natural de a. Y nuestro límite L finalmente sería igual a la a multiplicado por el logaritmo natural de a. Y esta sería nuestra solución de nuestro problema. Y ahí acabaría.
Ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya. Quisiera hacer más algunos ejercicios, pero el tiempo ya nos ha vencido. Aquí lo dejaremos, nuestra clase. La próxima continuamos con el avance. ¿Tienen alguna duda antes de terminar la clase? Estos ejercicios se los voy a subir ya resuelto, por favor. En el documento que les voy a enviar por Classroom ya va a estar resuelto. Es muy repetitivo esto de límites exponenciales, los mismos límites de que hay que aplicar. Lo más difícil quizá esté en la álgebra, ¿no? En la parte algebraica y en aplicar las propiedades de los límites. La próxima clase ya estaríamos con otro tema. ¿En qué parte están con el docente? Eso más quisiera saber. ¿Ya fijaron fecha de examen? Todavía no hay No, fecha de sí. examen. ¿En qué parte más o menos están, pero? También el límite es, sí, estábamos entrando también. Ya. ¿Qué hicieron hasta ahora? Geometría analítica, yo me imagino. ¿Desigualdades hicieron? Funciones. Los temas más importantes para cálculo uno son límites, derivadas e integrales. Yo en esos tres me quiero concentrar más. Es lo que necesitan saber más. Derivadas e integrales en especial. Tienen que saber muy bien eso. A ver, ¿me pueden enviar sus documentos que les envió el docente, por favor, para planificar mis clases? ¿Qué vamos a hacer desde la próxima semana? Luego, estos límites que están acá, se los voy a enviar ya resueltos en el documento. En eso les había dicho. Y eso sería todo de límites. Su práctica, yo creo que voy a intentar sacarlo hasta el miércoles. Va a ser para 2 semanas, ¿no? Para que puedan practicar esta parte de límites. Y eso sería todo conmigo, ¿no? La parte de límites. Sí, una preguntita. ¿Será que en la práctica lo puede incluir el resultado así para saber si estamos haciendo bien el ejercicio? Ya, lo voy a incluir. Gracias, Oxy. ¿Qué más? Ah, lista. ¿Me pueden colocar sus apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles como asistencia?
para que puedan retener toda esta información, es necesario que practiquen ustedes. Es muy necesario. A ver, también todos los ejercicios que estamos resolviendo nosotros los estoy sacando más que todo del 5000 problemas del Demitovich y de Eduardo Espinosa, análisis matemático. Intenten consultar también un libro de cálculo, ¿no? Como referencia por lo menos, porque es bastante contenido el que se hace. Eso sería entonces todo, compañeros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Oxy. Ya, nos vemos.